Pues sí, bienvenidas. Es un placer para nosotros como Iguaylo Honduras estar compartiendo con ustedes este espacio. Esperemos que sea de mucho provecho. La capacitación pues será brindada en dos partes. La primera que voy a impartir yo, trabajo y seguridad ocupacional con un énfasis en el teletrabajo, en esta nueva realidad que estamos viviendo, ¿verdad? Y también pues traemos para compartir con ustedes un tema interesante que es la ley de empleo por hora, sus generalidades y algunos aspectos importantes que es bueno que ustedes conozcan para que vean cómo son, cómo afecta o cómo estos modelos de relaciones laborales pues se van a incrementar sobre todo ahora después de esta pospandemia, ¿verdad? Dejo el abogado Andrés para que se presente también. Buenas noches a todas, bienvenidas a esta presentación de salud y seguridad ocupacional en Honduras y haciendo énfasis en la ley de empleo por hora para nosotros como EY Law. Será un gusto poder compartir con ustedes y que puedan realizar las preguntas, todas aquellas inquietudes que tengan para que esto les ayude en su vida profesional. Adelante, Fabrizio, muchas gracias. Bueno, usted me dice, Wanda, si arrancamos ya. Ok. Bueno, para contarles un poquito de la experiencia de nosotros, el abogado Andrés pues ya tiene mucha experiencia en lo que es el área del derecho laboral, corporativo, de propiedad intelectual, derecho de familia, casi 10 años de experiencia ya, 13 años de experiencia ya en firmas regionales. Él actualmente es docente en Unitec, precisamente de la clase de derecho laboral. Es miembro del Colegio de Abogados de Honduras. También ha fungido como árbitro en la Cámara de Comercio. Es un profesional con reconocida experiencia, ¿verdad? Entonces, seguramente vamos a aprovechar mucho su conocimiento en esta capacitación. Y bueno, yo he desarrollado también mi práctica profesional en este ámbito del derecho laboral, ¿verdad? Con la experiencia en los temas de seguridad ocupacional, todo lo que tiene que ver con riesgo profesional, derecho del trabajo en general. Sean bienvenidos y esperamos pues que esta capacitación sea todo lo fructífera posible para que les ayude a ustedes a entender más o menos o tener un sentido de cómo los riesgos profesionales o la salud y la seguridad ocupacional son tan importantes hoy en día en el mundo de los negocios, ¿verdad? Primero vamos a empezar definiendo algunos conceptos importantes que son necesarios para que nosotros podamos comprender el alcance de lo que es la seguridad ocupacional. El Código de Trabajo la define como la obligación de los patronos a adoptar todas aquellas medidas adecuadas para crear y mantener en todas sus empresas las mejores condiciones de higiene y seguridad en el trabajo. Para ello, dice, deberán suministrar locales y herramientas de trabajo que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores. Desde aquí vemos cómo el Código de Trabajo establece este derecho fundamental a la protección de los accidentes y de las enfermedades de trabajo, ¿verdad? Y lo establece como una obligación hacia los patronos poder brindar todas las herramientas necesarias y adecuar los centros de trabajo para que los trabajadores pues puedan tener garantizado este derecho a la seguridad ocupacional. Hay que definir también qué es un riesgo profesional, qué comprende este concepto de riesgo profesional. Lo vamos a dividir también en otros dos conceptos que son el accidente profesional y la enfermedad profesional como tal, que aunque están los dos englobados en el concepto de riesgo, pues tienen una diferenciación, ¿verdad? Y es importante identificarlos, conocer cómo se pueden dar, qué es lo que se considera, qué no se considera un riesgo profesional, ya sea un accidente o una enfermedad de trabajo. Entonces, un riesgo profesional es aquel o son los accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores a causa de las labores que ejecutan por cuenta ajena. También se entenderá por riesgo profesional toda lesión, enfermedad o agravación que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia directa, inmediata e indudable de un accidente de trabajo o enfermedad profesional de que haya sido víctima. Vemos aquí entonces lo que yo les mencionaba. El riesgo profesional comprende tanto a los accidentes de trabajo como a las enfermedades producidas por las labores que ellos desarrollan, ¿verdad? Y amplía un poco más la ley de protección social este concepto y nos dice que también se entenderá como riesgo profesional todas las lesiones o agravaciones que sufra posteriormente el trabajador como consecuencia directa del trabajo. Es decir,
que puede que haya un riesgo o haya habido un accidente de trabajo, el trabajador de repente se recuperó, pero posteriormente en el desarrollo de su trabajo por la propia actividad de las tareas que desarrolla, agravó esa lesión y no tuvo una recuperación satisfactoria, ¿verdad? Entonces, hasta eso es un riesgo profesional, no meramente el hecho ocurrido, sino lo que puede producir a posteriori. Entonces, eso es importante que lo tengamos claro porque nos va a mapear a nosotros como empresarios, como empresa, como patrono, hasta dónde puede alcanzar este riesgo profesional, ¿verdad? Luego vamos a definir lo que es un accidente de trabajo, que es todo suceso imprevisto y repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca al trabajador una lesión orgánica o una perturbación funcional permanente o pasajera. También se considerará accidente de trabajo el que se produce durante la ejecución de las órdenes del empleador en el trayecto habitual entre el domicilio del trabajador y el centro de trabajo y viceversa, siempre y cuando el trabajador no hubiera interrumpido o alterado dicho trayecto por causas ajenas al trabajo. Este es un tema sumamente interesante. Vemos que de entrada la ley ya nos dice de qué naturaleza tiene que ser el hecho y nos dice que tiene que ser un hecho imprevisto y repentino. Es decir, no es un hecho que se generó porque estaba así premeditado por parte del trabajador. Nadie quiere que se le caiga una caja encima, ¿verdad? Los que desarrollan esta labor. Entonces, tiene que cumplirse esta condición, que sea imprevisto y que sea repentino, ¿verdad? Y sobre todo, que sobrevenga o que se produzca a causa o en ocasión del trabajo. Puede ser una lesión orgánica, se refiere a una lesión total en el cuerpo, o una perturbación funcional permanente o pasajera. Cuando se refiere a una perturbación funcional, se refiere a aquel tipo de lesiones que nos afectan en nuestra capacidad motora, ¿verdad? Em, Otro tema interesante que hay que ver en los accidentes de trabajo y que es en el que más surgen preguntas es cuando el trabajador nos dice, sí, yo tuve un accidente cuando me dirigía a mi centro de trabajo y nosotros como patrono tal vez decimos, no, pero usted en ese momento no estaba a disposición mía o no estaba dentro de la empresa o no estaba haciendo algo que yo le pedí, usted simplemente venía de su casa para acá. Sucede mucho eso en la práctica, mucho en la realidad. Entonces, nosotros como patronos debemos entender que si el trabajador está en el traslado de su casa a la oficina o a su centro de trabajo o viceversa, del trabajo a su casa, podría estar cubierto por este riesgo profesional, en este caso un accidente de trabajo, si se comprobara que el trabajador no cambió su ruta, digamos, no se dirigió a otra parte antes de llegar a la oficina o antes de llegar a su casa, en el caso de que vaya regresando, ¿verdad? Entonces, aquí siempre ha habido esa discusión de si realmente el trabajador se encuentra a disposición del patrono en ese momento, ¿verdad? Pero ya el Código y el de Trabajo y la Ley de Protección Social nos establecen esta normativa. Considerar que el trabajador desde que sale de su casa hasta para su centro de trabajo ya se encuentra a disposición del patrono. Entonces, por eso, todo accidente que ocurra en ese traslado se va a considerar como un accidente de trabajo. Diferente es que, por ejemplo, el trabajador saliera en la noche de su trabajo, digamos, se dirija a un centro a departir con unos amigos, se tome unas copas y de ahí salga para su trabajo, ¿verdad? Él ya desvió o alteró e interrumpió ese camino. Entonces, en esos casos, ya ha habido sentencias del juzgado del trabajo en donde han denegado el riesgo profesional, ¿verdad? No se reconoce el accidente de trabajo puesto que el trabajador alteró ese camino o ese trayecto a su casa. Por otro lado, están las enfermedades profesionales, y esta se refiere a todo estado patológico que sobrevenga como consecuencia obligada de la clase del trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado por agentes físicos, químicos o biológicos. También son enfermedades profesionales las que tengan su origen o motivo en el trabajo, en el medio que se ven obligados a prestar sus servicios el trabajador, que provoquen una incapacidad o perturbación funcional permanente o transitoria. Aquí también sucede algo muy interesante y sobre todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Eh, Al principio de la pandemia, los patronos estaban en la indecisión de si el COVID debería ser tomado
como una enfermedad profesional y que si debería ser cubierto como un riesgo profesional, ¿verdad? Si se deberían pagar las incapacidades por COVID. Entonces, el gobierno, al ver esta situación, ¿verdad? Y a ver que era un estado de emergencia, decidió reconocerla como una enfermedad profesional, siempre y cuando se dieran ciertas condiciones. La primera, que se hubiera adquirido la enfermedad a razón del trabajo desarrollado. ¿Qué significa esto? Si yo soy médico y estoy en la primera línea del combate contra la enfermedad, entonces muy probablemente ese riesgo está ahí y muy probablemente voy a contraer la enfermedad. Entonces, al no estar catalogada como una enfermedad profesional, pero haberse producido por el medio donde yo trabajo o por la profesión que yo desarrollo, entonces ahí sí ya entra como una enfermedad profesional, ¿verdad? Porque sobrevino por el medio donde yo me he visto obligado a trabajar. ¿Qué pasa en las otras industrias o en los otros rubros de negocio en donde no precisamente es el de atención a la salud, ¿verdad? Entiéndase por esto supermercados, el trabajador de la construcción, transporte público. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, si es muy difícil para el patrono o para el trabajador comprobar a ciencia cierta en qué momento se contagió la persona. Pero digamos, un trabajador que está en una jornada continua de 6 días y solo descansa uno, es muy probable que se haya contagiado en su centro de trabajo, sobre todo si hay casos en el centro de trabajo previamente registrados. Entonces, em, el gobierno o la ley, a fin de proteger a estos trabajadores para que no se vean desprotegidos, ha considerado al COVID como una enfermedad profesional, ¿verdad? Porque obviamente todos estos trabajadores de estas industrias que no son propiamente de la salud se ven expuestos con el solo hecho de salir a laborar. Entonces, en vista de este escenario, las autoridades han determinado pues que el COVID-19 tiene que ser una enfermedad profesional. Y pasa así con muchos agentes, ¿verdad? Hay rubros de negocios o actividades profesionales que llevan por el solo hecho de desarrollarlas el riesgo de contraer una enfermedad, ¿verdad? Los radiólogos, de contraer enfermedades cancerígenas, ¿verdad? Eh, Producida precisamente por la profesión que desempeñan, el medio donde se ven obligados a trabajar, ¿verdad? Entonces, estos son los ejemplos como más claros y quise traer a colación el del COVID por el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Y que es el ejemplo que mucha gente ha tenido o está preguntando sobre eso. ¿Es o no una enfermedad profesional? ¿Es o no un riesgo profesional? ¿Qué producen los riesgos profesionales? Bueno, los riesgos profesionales pueden producir la muerte del trabajador, la incapacidad total permanente, perdón, la incapacidad total permanente, la incapacidad parcial permanente y la incapacidad temporal. Ya el Código de Trabajo nos ha establecido cuáles son las indemnizaciones que se deben pagar para en estos casos, ¿verdad? Son variables, va a depender muchas veces del tipo de riesgo que se da, ¿verdad? De la gravedad del riesgo. Ya el código es un poco específico con eso. Actualmente hay una crítica por parte de las organizaciones obreras a este tema porque a consideración de ellas ha quedado desfasadas estas indemnizaciones, ¿verdad? Ya no cubren realmente lo que es un riesgo profesional como tal. Muchas veces en el caso de la muerte del trabajador, cómo reparar la pérdida humana, ¿verdad? O en el caso de la incapacidad total permanente, cómo el trabajador va a recuperar su capacidad motora en el caso de los accidentes de trabajo. Entonces, se está propugnando por esto, pero todavía pues no hay en puertas ningún tipo de reforma, ¿verdad? Lo que nosotros debemos estar conscientes y conocer cuáles son esos tipos de riesgo a los que mis trabajadores y los que yo como patrono estoy enfrentando. Luego, vamos a vincular un poquito esta seguridad ocupacional con el teletrabajo, ¿verdad? Que es el pan de cada día ahora de nosotros, porque el trabajo ha invadido nuestros hogares y estamos desarrollando esta nueva realidad a través del teletrabajo. Y definitivamente que no estábamos preparados como país en materia de legislación, en materia de logística técnica y tecnológica para poder desarrollar o llevar a buen puerto esta modalidad de teletrabajo, ¿verdad? Pero ahí nos hemos ido adaptando, unos más rápido, otros más demorado, a esta nueva realidad, a esta nueva forma de trabajar desde nuestros hogares.
a tratar de balancear estos, estos, esta nueva realidad, ¿verdad? De que el trabajo no se nos vuelva el 100% de nuestro hogar. Entonces, para comenzar, pues decirles que en Honduras no existía o no existe todavía una ley de teletrabajo como tal. Algunos países de Centroamérica, el caso de Costa Rica, ya tienen una ley, ya tienen estas disposiciones específicas, ¿verdad? Van mucho más adelante en el tema. Pero en Honduras la pandemia lo agarró sin una ley de teletrabajo, ¿verdad? Entonces, el gobierno en uno de sus decretos de emergencia, específicamente el decreto PCM 31-2020, autorizó la implementación del teletrabajo, que básicamente consistía en darle visto bueno a las empresas públicas o privadas que empezaran a desarrollar teletrabajo, ¿verdad? Es decir, el trabajo desde casa. Hay muchas dudas porque realmente solo es un artículo el que se refiere al teletrabajo. No hay mucha más explicación o mucha más normativa que nosotros podamos referirnos para encontrar asideros jurídicos a ciertas situaciones. Mucha gente se preguntaba, ¿qué pasa si me contratan durante la pandemia y me contratan bajo un contrato de teletrabajo? ¿Qué condiciones laborales voy a tener? ¿Tengo los mismos derechos? Y bueno, el decreto 31-2020 ya nos explicaba, ¿verdad? Que cuando exista un contrato escrito, el contrato de teletrabajo, además de contener lo indicado en el artículo 37 del Código de Trabajo, que son todos los elementos que debe contener un contrato de trabajo, tendrán las reglas de propiedad, uso y cuidado de equipos, la forma en la que se pagarán los costos de interconexión, la propiedad de los datos o la información transmitida y los procesos para garantizar el almacenamiento de esta. Había mucha incertidumbre porque los empleados estaban como, sí, pero me llevo mi computadora, pero yo no tengo internet, ¿quién me va a pagar internet para que pueda estar trabajando? O yo no tengo computadora para trabajar desde mi casa, en la oficina tengo una computadora de escritorio y no me dejan sacarla. Entonces, se estableció que en este caso, en este sentido, como es una obligación del patrono establecida en el Código de Trabajo, suministrar a sus trabajadores todas las herramientas de trabajo de forma subsidiaria o de forma análoga, se aplicaba este concepto al teletrabajo. Es decir, yo como patrono, si quiero que mi trabajador esté desarrollando el teletrabajo, tengo que proveerle las herramientas necesarias para que él lo desarrolle. ¿Qué ha pasado en la realidad? El costo sería grandísimo para algunas empresas, ¿verdad? No podrían soportarlo, estarle poniendo internet a cada uno de sus trabajadores, aquellos que no lo tengan, ¿verdad? Entonces, ¿qué han hecho las empresas? Han llegado a acuerdos con sus trabajadores en donde ellos ya tienen un plan de internet familiar, residencial, y se comprometen, hacen un acuerdo, pagan la mitad y mitad, o se le da un subsidio, o de repente el trabajador dice, no, tranquilo, yo lo internet lo pago, ya lo tengo presupuestado, eh, y se ha llegado a ese tipo de acuerdos, ¿verdad? Al final ha sido un periodo en donde el patrono y el trabajador han tenido que colaborarse para poder llevar adelante el teletrabajo, ¿verdad? Porque como les digo, no hay normativa específica. De forma análoga, aplicando la ley a rajatabla, diríamos que el patrono estaría, perdón, en la obligación de suministrar todos estos herramientas de trabajo, ¿verdad? Pero como les digo, la mayoría de las empresas aquí en Honduras no estaban en la capacidad de cubrir con ese suministro de herramientas, ¿verdad? Entiéndase internet, computadoras, sillas ergonómicas, no estaban en la capacidad. Entonces, se ha llegado a ciertos consensos, muchas empresas han logrado estos consensos con sus trabajadores para equiparar gastos, tratar de que el trabajador esté lo más cómodo posible en su casa, prestándole el mobiliario de la oficina, cosas como esa, ¿verdad? Entonces, también algo importante es que los empleados sujetos a este régimen de teletrabajo no requieren tener un horario de trabajo, pero deben laborar la cantidad de horas o desarrollar una actividad que negocien con su empleador respetando la cantidad máxima de horas señaladas en la legislación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que yo esté en teletrabajo, yo debería cumplir con mi jornada o con mi horario laboral. Ustedes me van a decir, sí, bueno, pero ¿qué garantías tiene el trabajador de que el patrono de que el trabajador va a estar sus 8 horas de trabajo pegado a la computadora? ¿O qué garantías tiene el trabajador de que su patrono, solo porque está en su casa, no lo va a estar llamando a las 10 de la noche para hacerle una consulta o para, mire, hágame esto, téngame esto? Aquí aplica un principio de buena fe laboral. El Código de Trabajo ya nos habla en su artículo número 1 que lo que busca es la armonía entre el capital y la fuerza de trabajo.
Y esa armonía entre capital y fuerza de trabajo solo se puede dar a través de la buena fe laboral, que es que yo como trabajador me comprometo, un compromiso personal a estar a las órdenes de mi patrono si estoy desarrollando teletrabajo durante mi jornada, como si estuviera en la oficina. Y yo como patrono entiendo que a pesar de que mi empleado esté en su casa, no estará disponible para mí las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿verdad? Entonces es un reto bastante importante, tanto para trabajadores como para patronos, de aplicar este principio de buena fe laboral. Bueno, pero ya entrando en materia sobre el teletrabajo y la seguridad ocupacional, tenemos que identificar a quién va la responsabilidad. Y como ya lo hemos visto en la definición inicial, el patrono es el responsable de la reparación de los riesgos profesionales ocurridos a sus trabajadores. Y esta responsabilidad subsiste aun y cuando el obrero trabaje bajo la dirección de contratistas, de aquel que se valga para la explotación de la industria. La responsabilidad patronal también subsiste aun y cuando el colaborador esté desarrollando el teletrabajo, si el riesgo profesional fuere ocasionado por este. Aquí es importante que nosotros entendamos la implicación directa o el verdadero fundamento, que es que el riesgo profesional debe derivarse de la labor desempeñada, del medio donde desempeño la labor o por el simple hecho de estar a las órdenes del patrono. Sucede un caso muy interesante y aquí vamos a pasar un poco a la aplicabilidad, que es el punto interesante donde vamos a tener que desarrollar un poquito paso a paso para que más o menos comprendamos cómo funcionaría la seguridad ocupacional en el teletrabajo. Y es que en Honduras no existen disposiciones específicas que vinculen al riesgo profesional en virtud del desarrollo del teletrabajo. Como les decía, no hay una ley en Honduras que dé ciertas especificaciones requeridas, es decir, es quién provee los suministros, cómo va a ser esta provisión de suministros, cómo se van a manejar los riesgos profesionales, cómo se va a manejar el tema de horario del trabajador, los descansos, todo este tipo de cosas no se sabe. Entonces estamos como en un limbo en donde supletoriamente o de forma análoga estamos aplicando las disposiciones del Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, al no haber una ley de teletrabajo que nos diga cómo va a funcionar el riesgo profesional en materia de teletrabajo, tenemos que aplicar lo que está dispuesto en el Código de Trabajo referente a los riesgos, ¿verdad? Y también vamos a tomar la Ley de Protección Social y todo lo que ellas normen y estipulen sobre los accidentes o enfermedades de trabajo, bajo el entendido de que se producen o que tienen su origen o motivo en el medio en que han sido obligados a prestar el servicio a los trabajadores. En este momento, ¿cuál es el medio que se han visto obligados a prestar el servicio a los trabajadores? Su casa. Entonces, qué difícil o qué complicado es definir qué puede ser un riesgo profesional en mi casa, ¿verdad? Porque no necesariamente todo accidente sería muy perjudicial para el patrono que todo accidente que pase en la casa, aun si yo estoy cocinando y me quemo la mano, que eso sea considerado un riesgo profesional, ¿verdad? Entonces se vuelve un tema sumamente complejo, sumamente interesante, de mucho análisis legal, de mucho análisis para nosotros como abogados laboralistas de entender qué normativa podemos aplicar, cuáles son las salidas que puede tener el trabajador, cuáles son las salidas que puede tener el patrono, ¿verdad? Bajo este concepto, entonces, el hogar del trabajador se ha convertido en el lugar donde se ha visto obligado a prestar sus servicios. Por ende, la responsabilidad patronal se extenderá hasta allá, tomando en cuenta las eximentes de responsabilidad establecidas en la ley. Y ahora mismo vamos a ver esas eximentes, ¿verdad? Es decir, una eximente es que por estas situaciones el patrono no está obligado a cubrir un riesgo profesional. ¿Y cuáles son? Bueno, primero, las enfermedades endémicas y epidémicas de la región solo se considerarán como profesionales cuando se adquieren por los encargados de combatirlas por la razón de su oficio. Aquí entra el ejemplo que yo les ponía, el tema de, de que los médicos están expuestos a diario, o todo el personal de salud, el personal de Copeco, la Policía Nacional, que han estado en primera línea de combate contra la pandemia. En esos casos, sí se considera que estas enfermedades endémicas y epidémicas son un riesgo profesional, ¿verdad? Porque está el trabajador expuesto constantemente a este riesgo en virtud del trabajo que desarrolla. La imprudencia profesional que adquiere el carácter de incumplimiento manifiesto de las instrucciones del patrono o de los reglamentos de trabajo. Aquí es muy interesante porque ya hemos tenido conocimiento de muchas empresas
que dicen que han dictado normas internas para el desarrollo del teletrabajo para que sus trabajadores la sigan y evitar los riesgos profesionales. ¿Qué sucede aquí? El Código de Trabajo en el artículo 89 ya nos dice que todo reglamento que tenga que ver con normas de trabajo para que sea legal y válido debe estar aprobado por la Secretaría de Trabajo. Y este es el que nosotros comúnmente conocemos como el Reglamento Interno de Trabajo, que esa es la norma dentro del centro de trabajo, ¿verdad? Es casi que los lineamientos, la ley dentro del centro de trabajo. Obviamente el Código de Trabajo no puede ser contrario al Código de Trabajo, a la Ley de Protección Social, pero es el marco referencial para que nosotros como trabajadores desarrollemos nuestras actividades y darnos a entender cuáles son nuestras obligaciones, cuáles son nuestros deberes, cuáles son nuestros derechos, qué podemos hacer y qué no, de qué forma se nos va a sancionar, cómo debemos cuidarnos en el riesgo profesional, qué acciones debemos tomar nosotros como trabajadores para evitar los riesgos profesionales. Entonces, sucede mucho que las compañías multinacionales, por ejemplo, y algunos pequeños negocios están emitiendo pequeñas políticas de teletrabajo y muchas veces se quieren escudar o la usan como sustento para aplicar una sanción. Aquí debemos tener algo claro. Si nosotros aplicamos una sanción en base a una política interna que no está debidamente autorizada por el Ministerio de Trabajo, muy probablemente esa sanción vaya a ser rechazada. Entonces tenemos que tener mucho cuidado por eso. Ya se han presentado casos, sobre todo en el tema de empresas de seguridad, en donde han establecido reglamentos internos sobre la manipulación de las armas y no necesariamente han sido aprobados por la Secretaría de Trabajo y han aplicado sanciones en base a esos reglamentos. Y ya los juzgados del trabajo han emitido jurisprudencia al respecto, declarando sin lugar la aplicación de estas sanciones, ¿verdad? Porque no están debidamente autorizadas por la Secretaría de Trabajo en base a este artículo 89. También es eximente de responsabilidad todo aquel accidente o enfermedad profesional provocada por fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo. Es aquella que les mencionaba yo, está bien. El trabajo se trasladó a nuestro hogar y estamos desarrollando nuestro trabajo con toda normalidad, pero de repente nos levantamos a, qué sé yo, a cocinar el almuerzo, hay una quemadura, eso no es un riesgo profesional, porque no es ocasionado por el trabajo, sino por una fuerza mayor extraña y sin relación alguna con el trabajo. Una caída en nuestra casa, eh, ¿cómo se llama? Que de repente fuimos al baño y estaba mojado y nos deslizamos, eso no es un riesgo profesional. Tiene derecho el trabajador a asistir a la seguridad social sin ningún problema, pero no debemos confundir la asistencia a la seguridad social necesariamente con un riesgo profesional. Un riesgo profesional tiene que ver con el desarrollo de la labor, con el medio donde se desarrolla la labor. Todas aquellas causas extrañas que lo producen se entienden como enfermedades comunes o como simples accidentes. Por otro lado, la última causal, perdón, la última eximente es aquellos accidentes o enfermedades profesionales que se derivan de la embriaguez voluntaria del trabajador. Es decir, cuando de forma manifiesta el trabajador ha estado en estado de embriaguez y por eso se ha provocado en sí mismo el accidente o riesgo profesional, ¿verdad? Y bueno, entonces los voy a dejar con el abogado Andrés para que él les comente un poco sobre la ley de empleo por hora, una modalidad que está desde el 2013 aquí en Honduras y que es un tipo de flexibilización laboral, ¿verdad? Pero el abogado Andrés pues les va a explicar mucho mejor cómo es o cómo funciona la ley de empleo por hora aquí en Honduras. Muchas gracias, Fabricio. Verdaderamente que la ley de empleo por hora, pues, aunque la gente no lo haya tomado así, realmente viene como un auxilio ante la necesidad laboral que hay en el país, sobre todo en motivos de pandemia. ¿Y por qué digo esto? La ley, tal y como les mencionaba Fabricio, existe desde el 2013, pero no todo hondureño conoce la existencia de esta ley. Y es muy importante porque muchos patronos, sobre todo, que son los que la desconocen, muchos patronos
consideran de que no hay contratación masiva de empleados porque el salario mínimo tal vez es demasiado alto para un país tan pobre como Honduras. Sin embargo, la ley de empleo por hora viene en beneficio de las dos partes, tanto del patrono como del trabajador. ¿Por qué del patrono? Pues porque la hora se paga, incluye las prestaciones e indemnizaciones laborales, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y no obligatoriamente tiene que trabajar las 8 horas al día como un empleado común y corriente hondureño, por decirlo así, para que me entiendan, como un empleado normal, como un empleado que tiene una jornada diurna, qué sé yo, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, o una jornada mixta donde trabaje 7 horas, o una jornada nocturna cuando trabaje 6 horas. El empleo por hora, con que usted trabaje 3 horas al día, ya puede ser contratado por una empresa. Ya no necesita el patrono contratarlo eh, por 8 horas para que usted verdaderamente pueda ser contratado a una empresa. Sí, ahí nos recordaba la licenciada que todas las preguntas les pueden ir anotando. La sesión está programada para 2 horas, pero realmente nosotros que en 1 hora capaz menos, habremos terminado la presentación y tienen 1 hora para hacer todas las preguntas que quieran, tanto del trabajo de seguridad ocupacional como ley de empleo por hora e incluso cualquier tema en materia laboral. Por suerte tienen una firma que verdaderamente domine el área, entonces aprovechen todas las preguntas. Bien, ¿qué tiene importante? O sea, ¿qué motivó la ley? Yo voy a leerle un poco la presentación, pero más que todo quiero que escuchen y entiendan verdaderamente el espíritu de la ley. Y el espíritu de la ley es que no exista tanto desempleo en el país, que lo hay. Y esto no es culpa de este gobierno, del anterior. Este es un problema en Honduras que siempre ha existido. Y aclaro que no es que soy ni liberal, ni nacionalista, ni libre. No, nada que ver. El desempleo en Honduras ha sido un tema amplio por muchos años. Y todo candidato presidencial siempre promete trabajo. Y no hay trabajo. Pero la modalidad de empleo por hora da esa ventaja de que ustedes como trabajadores o como patronos puedan ir teniendo oportunidades laborales, tal vez no la que uno quiere, porque claro, el hondureño y el ser humano por naturaleza queremos ganar más y por naturaleza también queremos ganar más haciendo menos. Y nos empezamos a, ¿cómo se llama? A comparar con otros países, nos empezamos a comparar de que si yo soy abogado y el otro abogado, ¿por qué él gana más que yo? Si yo hago más, etcétera. Verdaderamente, el empleo por hora viene en auxilio más que todo del patrono, porque el patrono no está obligado a contratar permanentemente a un trabajador. Y ahora les explico qué condiciones motivaron esto. Y en efecto, la economía es una de ellas. El mercado de trabajo y la alta tasa de desempleo hacen definitivamente obligatorio incluso la aprobación de leyes que amplíen las oportunidades de empleo y acceso al trabajo. Sí, que estas leyes promuevan reactivación económica integrada. Imagínense ahora la actividad económica nunca se había tenido tanto problema económico como el que se está viendo ahora. Y ojo, que no quiero ser pesimista, pero esto va un poco más allá. Y el país debe estar preparado con legislación laboral. Ya lo mencionaba el abogado Flores cuando hablaba del tema del teletrabajo. No solo es el teletrabajo, tiene que haber otros mecanismos que ayuden a la parte que verdaderamente crea la producción en Honduras. Y esa es la parte obrera, tal y como es el Código de Trabajo. Y la parte obrera es el trabajador. Cada vez que ustedes escuchen el patrono y el obrero, el patrono se refiere a los que nosotros reconocemos como jefes y al obrero es al que reconocemos como trabajador. Mucha gente se enoja porque dicen trabajador, trabajadora, empleado, empleada. Ese es el término legal y patrono también es el término legal. Y esta ley, como les repito, viene en auxilio y está desde el 2013. Y repito, mucha gente no la conocía. Qué importante que ustedes la conozcan. ¿Por qué? Como dice, ¿para qué sirve? Dinamizar, ampliar sustancialmente el mercado de trabajo a fin de mejorar las condiciones de vida de los hondureños.
¿Qué mejora el trabajo? Pues es lógico. La educación y el trabajo quita delincuencia, quita mareros, quita problemas. Entonces, en la reactivación económica, el trabajo como tal, ayuda a que las familias hondureñas tengan una mejor condición de vida. Fomentar el empleo digno, mantener los puestos de trabajo y sobre todo evitar el crecimiento de índices de desempleo y subempleo en el país, que a través de la ley del empleo por hora se abren oportunidades de trabajo a la población más afectada, que es la población desempleada. Ok, antes de pasar a la siguiente diapositiva, les voy a pedir, por favor, que para que los demás escuchen, le pongamos mute o silenciador al micrófono, todos, por favor. Así podemos transmitir bien el mensaje. Muy bien. A la anterior, por favor. No, está bien, está bien. La siguiente, perdón, la 17. Gracias. ¿Cuáles son las formalidades de la ley? Okay. ¿Qué puedo hacer yo como patrono o qué puedo hacer yo como trabajador para ser contratado mediante esta formalidad, mediante esta nueva ley? Esta nueva ley es diferente a todos los otros tipos de contratos. Antes de entrar en esta ley, recordémonos de los contratos que existen. Los contratos más comunes en Honduras. Contrato por tiempo indefinido, que es cuando sabemos cuándo empieza el trabajo, pero no sabemos cuándo va a terminar, porque es indefinido, indeterminado. Contrato por tiempo definido, que sabemos cuándo inicia el contrato, pero no sabemos cuándo va a terminar. Perdón, pero sabemos cuándo va a terminar. O sea, empezamos el 1 de enero, por decir algo, y terminamos el 30 de junio. Ese es un contrato por 6 meses. Ese es un contrato por tiempo definido. Tenemos el contrato por obra que inicia mediante el pacto de un contrato que dice, vos vas a hacer esta obra y la terminarás tal fecha. Ese es un contrato por obra. Está el contrato por especies y el contrato por hora. El contrato por hora no existe en el Código del Trabajo. Tomen nota de eso. Fue necesario en el 2013 que se creara una ley específica de empleo por hora. ¿De qué países vendrá este empleo por hora? Bueno, no nos vayamos tan lejos. El país número 1 donde hay empleo por hora es Estados Unidos. En Estados Unidos ustedes le preguntan a algún compatriota, que todos tenemos familiares que viven en Estados Unidos, y lo primero que le preguntan es cuánto te pagan la hora. Nunca preguntan cuánto ganas al mes. Siempre preguntan, ¿y cuánto te haces la hora? Me pagan $11 la hora, me pagan $8 la hora, y así sucesivamente. Bueno, en Honduras existe también la ley de empleo por hora, lógicamente en una escala más baja que la de Estados Unidos, de acuerdo también al país. ¿Cómo se hace entonces? ¿Qué hago yo como patrono? Si yo soy el abogado del patrono, si yo soy el gerente de recursos humanos del patrono, o si ustedes son las mujeres encargadas de contratar a sus empleados y tal vez son personas emprendedoras que quieren empezar desde chiquito hasta más alto. Yo siempre doy un ejemplo de uno de nuestros clientes y aquí, bueno, y Rosa que ha formado parte, la abogada Rosa que ha formado parte de ese crecimiento, una empresa aquí que ha ido de poquito a más y son estas empresas tipo Hugo, ¿verdad? Que empiezan desde chiquito y van avanzando y van avanzando y van avanzando, que de ser pequeña empresa, después son medianas y después son empresas enormes. Así empezó Uber, así empezó Netflix. O sea, todas estas empresas empezaron desde pequeño, con contrataciones, no como la de ustedes o como la mía, que son contrataciones tal vez permanentes o por tiempo definido. No, contrataciones por hora. Entonces, ¿qué hago yo como patrono? Bueno, me registro. ¿Dónde me debo registrar? Primero, ¿cuál es la autoridad competente en materia laboral en Honduras? Solo hay 2 autoridades competentes en Honduras. Administrativamente es la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que es lo que nosotros conocemos como Ministerio del Trabajo. Judicialmente está el Juzgado de Letras del Trabajo, de la jurisdicción de donde ustedes estén. Si están en San Pedro Sula, pues en San Pedro Sula; si están en Tegucigalpa, y así sucesivamente, donde exista un Juzgado de Letras del Trabajo. Si no existe en su departamento, pues el que más cercano está. Por ejemplo, si no existiera ¿cómo se llama? En Trujillo, pues el de Ceiba. Si no existiera en Puerto Cortés, pues el de San Pedro, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo se hace? Los patronos
y aquí se los pongo, se los pusimos, perdón, en una palabra más sencilla, los empleadores deben suscribir un contrato individual de trabajo. ¿Y de dónde sacamos ese contrato? Abogado, pero yo no soy abogado como usted. Nosotros somos mujeres emprendedoras y tal vez no tenemos la facilidad de contratar a un abogado. No lo ocupan. Para elaborar un contrato de empleo por hora, ustedes van a recibir un formato, que ese formato no solamente está en la página web del Ministerio del Trabajo, sino que también ustedes lo pueden ir a traer en el Ministerio del Trabajo y es completamente gratuito. Entonces, con ese formato, ustedes sin necesidad de gastar en honorarios profesionales, ustedes perfectamente lo pueden redactar y, ir, llenando espacios de acuerdo a la modalidad de su empresa. Es más, yo he visto los primeros contratos, lo recuerdo como en el 2014, 2015, los primeros contratos que yo registré se llenaban a mano. Tenían los espacios como cuando uno llena un examen o como cuando uno hace un examen de llenar espacio, de completación, perdón, y a mano le ponían el nombre del empleado y a mano le ponían la cantidad de horas, porque luego hay un porcentaje que se lo voy a explicar rápidamente para no quitarles mucho tiempo. Pero es fácil, o sea, es una modalidad que el hondureño debe reconocer, porque el empleo por hora es necesario en el país, porque viene en auxilio, hay necesidad de empleo. Si ustedes se preguntan ahorita, ¿quién va a ir a una entrevista hoy en día con pandemia? Cuando ustedes miran que el Ministerio del Trabajo está sin estar operando al 100%, porque está operando en un 15-20%, y pasa full, y con filas enormes, y lejos de ir a exigir un derecho, más bien es un centro donde uno se puede incluso enfermar, porque hay filas, y porque no todos somos astutos con nuestras medidas de bioseguridad, y porque así es el país. Entonces ustedes se preguntan, ¿quién estará contratando hoy en día? Bueno, si los patronos verdaderamente conocieran los beneficios y las ventajas de la ley de empleo por hora, créanme que contratarían. ¿Por qué? Porque el empleo por hora, ¿cuál es el miedo del trabajador? Del patrono. El primer miedo del patrono es, voy a contratar, y me voy a poner yo de ejemplo, voy a contratar a Andrés Lacayo, pero el periodo de prueba solamente dura 60 días. Y entonces si me pareció Andrés Lacayo o en los 60 días no logré observar bien sus aptitudes, no logré observar bien si es bueno o es malo, pues después de los 60 días, al día 61, este muchacho ya va acarreando un pasivo laboral. ¿Qué es pasivo laboral? Prestaciones. Eso que conocen ustedes, prestaciones e indemnizaciones laborales. ¿Cuáles son? Vacaciones, auxilio de cesantía, preaviso, 13º mes proporcional, 14º mes proporcional, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el miedo del patrono. El patrono es, si contrato a un empleado, si contrato a una mujer y sale embarazada. Todo ese miedo lo tiene el patrono. ¿Y saben qué? Mucha gente no le gusta que diga esto. Es entendible, es entendible. ¿Por qué es entendible? Porque el patrono piensa en utilidad, no solamente piensa en inversión. Nadie piensa, voy a poner un negocio para salir, como se dice vulgarmente, tablas en fila. Tampoco nadie pone un negocio para salir en números rojos. La gente pone negocios para recibir una utilidad. ¿Qué es utilidad? Ganancia. Ganancia. Entonces, si somos empáticos, ¿qué es empático? Ponernos en los pies de los patronos. Nosotros decimos, ok, yo soy el patrono. Hijo, y contraté a una empleada y salió embarazada a los 2 meses. Hey, ya no la puedo despedir. ¿Por qué? Porque despedir a una mujer embarazada, ya, bueno, ya lo sabemos. ¿Verdad? Y es un derecho que tiene toda madre, o sea, eso es normal. Pero ¿qué pasa? Siendo empático con el patrono, esta mujer se va a ir porque tiene un derecho de pre y postnatal. ¿Y qué tiene que hacer el patrono? Contratar a alguien más. Entonces ya la inversión es doble. Entonces todos esos temores, y les pongo ese ejemplo, para que ustedes entiendan que la vida del patrono no es tan fácil tampoco, porque tiene que ver de dónde saca si no tiene utilidad. Y de la única manera que tiene utilidad una empresa es el activo más importante de una empresa. No son las computadoras, no son los equipos más modernos, no son los celulares, son los trabajadores, el capital humano. Y bueno, tenemos la ley de empleo por hora. Y entonces voy yo como interesado o interesada
al Ministerio del Trabajo, mire, vengo aquí a que me dé un formato para un contrato de empleo por hora. ¿Y qué obligación tengo? Pues tengo la obligación de que una vez realizado el contrato, tengo que ir a inscribirlo en un plazo máximo de 15 días. Esos 15 días, si yo no inscribo el contrato por hora, automáticamente dejó de ser un empleado por hora. ¿Cómo así, abogado? Sí, por más que usted lo haya plasmado por escrito, si usted no lo inscribió en el tiempo debido, se convierte en un contrato por tiempo indefinido. Porque la ley es clara. La ley le dice 15 días. Y es fácil. No es como que si yo, abogado Fabricio, vengo y me siento en un bufete, necesito que me redacte un contrato. No es necesario. Ya le da un formato el Ministerio del Trabajo. Solo lo llega y lo presenta. Si ocupa un abogado, únicamente va a ser para ir a presentarlo, para ir a registrarlo. No ocupa todo el proceso. Ya el contrato, ya hay una modalidad y esa modalidad solo es de llenar datos. ¿Cuánto le va a pagar? Ahora vamos a eso. Por favor, en la siguiente diapositiva. Muy bien. Hablamos del incumplimiento. ¿Qué pasa si yo no inscribo el contrato? El incumplimiento de las formalidades exigidas en la ley hace presumir que el contrato se celebre por tiempo indefinido, lo que les mencionaba ahorita. Esto en virtud de la legislación más grande que existe en un país, lo que llamamos los abogados la Carta Magna, porque aparece en la Constitución de la República, en su artículo 129. No vamos a leerlo, tampoco voy a leer el 47 del trabajo, ¿verdad? Pero para resumirles un artículo que detestan los patronos, el artículo 47. ¿Qué dice el artículo 47? Que el artículo 47 le dice que en caso de que exista un reclamo del trabajador y no haya nada por escrito entre el trabajador y el patrono, se le va a dar la razón al trabajador, salvo prueba en contrario. En este caso, si nosotros no le hicimos un contrato por hora al trabajador y el trabajador, valga la redundancia, comienza a trabajar, yo ya no le puedo hacer el contrato con fecha anterior. Esa es una diferencia con respecto a los otros tipos de contrato, que muchas veces uno trabaja en una empresa y lleva un año y dijo, mira, no te había hecho el contrato, bueno, te lo voy a hacer. Entonces en el contrato se pone la fecha de hoy, 30 de octubre, y se le pone una cláusula que acarrea la antigüedad desde el 30 de octubre del año, qué sé yo, 2019 o 2018. En el empleo por hora no se puede. Porque como no le hizo contrato y usted no lo inscribió dentro de los 15 días que le establecía la ley, entonces usted ya perdió ese derecho de tenerlo por hora. Y ahora se convierte en un trabajo por tiempo indefinido. Y el empleo por tiempo indefinido es permanente. Acarrea obligaciones por ley, que ya las vamos a ver un poquito más adelante. Siguiente artículo, por favor. Muchas gracias. ¿Qué derechos nos dan? O sea, ¿qué tenemos nosotros? Ahora pongámonos como que si nosotros somos los empleados, ¿qué derecho tenemos como empleado por hora? Ok. Primero, protección contra el despido injustificado dentro del término de duración del contrato. Pago del salario base más los derechos adquiridos y una compensación no habitual en el concepto de cesantía. Disfrutar de un día de vacaciones remuneradas por mes trabajado. Y por último, protección laboral y seguridad social. Antes de pasar a la otra diapositiva, les voy a resumir qué derecho es esto. O sea, que todo lo que me están diciendo ahí, me va a decir abogado, pues si eso ya lo dice el Código de Trabajo. Sí, pero aquí hay una gran diferencia. Vamos a poner ejemplos con cifras, con números. Vengo yo y a Fabricio Flores hago un contrato de empleo por hora en el cual le digo a él que a la hora le voy a pagar X cantidad de dinero, ¿verdad? ¿Qué sucede? Primero, la hora no se puede pagar menos que el salario mínimo. Eso ténganlo claro. Entonces, hay que partir de ahí. El salario mínimo en Honduras anda un aproximado, si no me equivoco, de 10.022 lempiras. Ese es un promedio.
Recuerden que el salario mínimo en Honduras se divide por rubro y por cantidad de empleados, pero se ha sacado un promedio y es 10.022. Entonces, basado en ese 10.022, el salario, perdón, el empleo por hora está basado sobre esos 10.022, entonces no va a haber problema con eso. Pero encima de esa hora, la diferencia, que aquí es donde el empleo por hora viene a beneficiar al trabajador, que en esa hora se le está pagando automáticamente al trabajador el 13º mes de salario y el 14º mes de salario y una compensación no habitual. ¿Qué es eso, abogado? ¿Qué es 13º mes y 14º mes de salario? Ok. El 13º y el 14º, como le llamamos aquí en Honduras, al trabajador le va a aplicar un 16% de lo que gana y se lo va a sumar a esa hora. Ese 16% es el 13º y el 14º. Y encima de eso, le va a sumar un 4%. Ese 4%, que es el que en la ley de empleo por hora se le llama compensación no habitual. ¿Qué es eso, abogado? La compensación no habitual es lo que aparece en el Código de Trabajo como auxilio de cesantía. Recordemos algo antes de seguir con la ley de empleo por hora. ¿A quiénes se les paga auxilio de cesantía? Normalmente se les paga el auxilio de cesantía a aquellos empleados que en un contrato normal, cualquiera de los anteriores que les mencioné, no el de empleo por hora, ha sido despedido sin una causa justificada. Entonces, ese auxilio de cesantía, porque aquí la gente le llama cesantía, 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 pero la frase correcta es auxilio de cesantía. Ese auxilio de cesantía viene tal y como dice la palabra, viene en auxilio del trabajador. Que, por ejemplo, si trabajó 2 años, el auxilio de cesantía de ese trabajador va a ser el equivalente a 2 meses de salario. O sea que si ganaba 20.000 empiras, el joven va a recibir el equivalente a 2 salarios promedio mensual, que son el equivalente a 40 y pico mil empiras. Para que ese auxilio, el espíritu de la ley, es que le sirva como un colchón al trabajador por mientras consigue un trabajo. Bueno, ahora pasemos a lo que nos ocupa, la ley de empleo por hora. Esa compensación no habitual, que es el 4%, se lo van a sumar a la hora también. Entonces, en otras palabras, su hora de trabajo le va a sumar un 20%, que son el 16% del 13º y 14º mes de salario y el 4% de esa compensación no habitual, que es el concepto de cesantía. Abogado, ¿y cómo hacemos con las vacaciones? Porque en un empleo normal, pues las vacaciones es, si yo trabajo 1 año, 10 días, si yo trabajo 2 años, 12 días y así sucesivamente, tal y como establece el Código de Trabajo. La ley de empleo por hora es diferente. Por cada mes que usted trabaje, va a tener un día de vacaciones. Automáticamente es mejor que si usted, por ejemplo, trabajó 1 año con un contrato de empleo por hora, va a tener 12 días de vacaciones. Si usted trabajó 1 año con otro tipo de contrato, solamente va a tener 10. Entonces, desde ahí va a haber un beneficio. Abogado, ¿y qué pasa si a mí me despiden y yo nunca tomé las vacaciones? Bueno, ahí funciona igual que en cualquier otro tipo de contrato de trabajo. Le van a pagar esas vacaciones. Una pregunta que me han hecho alumnos y me han hecho incluso colegas y en este tipo de eventos es, cuando dice vacaciones remuneradas, ¿son vacaciones pagadas? Sí y no. Sí, porque en efecto son vacaciones pagadas, pero no es de que, por ejemplo, Wanda Pavón se va de vacaciones y yo le voy a pagar para que se vaya de vacaciones. No es así. Simple y sencillamente es que Wanda trabaja 30 días al mes y de esos 30 días al mes, Wanda se fue 5 días de vacaciones. Bueno, esos 5 días ella no los va a trabajar, pero yo le voy a seguir pagando. A eso se refiere la ley cuando habla de vacaciones remuneradas. Funciona de la misma forma en la ley de empleo por hora, con la diferencia que por mes trabajado es un día de vacación y que si no las tomó al momento del pago de su terminación o liquidación laboral, que normalmente en la ley de empleo por hora, cuando a uno lo despiden, se va casi sin nada, ya vamos a llegar a eso, le pagarían esos días de vacaciones que no tomó. Si los tomó, pues no hay nada que pagarle. Y por último hablaba de la protección laboral y de seguridad social. ¿Qué es protección laboral? Muy fácil, la protección de esta ley. El trabajador está protegido por esta ley de empleo por hora. ¿Cómo me protege la ley de empleo por hora, abogado?
si nunca inscribió el contrato el patrono? Bueno, ahí va a tener una doble protección. Primero, una protección amplia, súper amplia, que hay un artículo en la ley de empleo por hora que le dice que si usted no inscribió el contrato en 15 días, no le aplica la ley al patrono ni al trabajador. Y entonces, a falta de un contrato o a falta de la aplicación de la ley de empleo por hora, quien lo va a proteger es el Código de Trabajo. Y para que lo sepan, por si no lo sabían, el contrato de trabajo es un contrato proteccionista de los derechos del trabajador. ¿De dónde nace el contrato de trabajo? Bueno, no les voy a dar toda la historia, pero seguramente ustedes han escuchado a sus abuelos, a sus padres, o han leído un poco, pero viene de la huelga bananera de 1954, donde los trabajadores mineros, los trabajadores del banano, los del ferrocarril, eran la mayoría de la producción de Honduras y no existía ninguna ley. Y entonces se daba como en esas películas de que aparecen esos prisioneros que están en una finca trabajando amarrados. Bueno, así era antes en el país. Y entonces a raíz de la explotación, donde no habían horarios de trabajo, donde no habían salarios dignos, ¿verdad? Donde, bueno, si ustedes dicen que no hay salarios dignos ahorita, no se imaginan cómo era antes. No es que yo lo haya vivido, pero es parte de la historia, ¿verdad? Entonces, a raíz de todo eso, se crearon sindicatos obreros y se dio la creación del Código de Trabajo. Para que me entiendan y no entrar en toda la historia, prácticamente con las huelgas pararon la producción del país. El banano era más del 50% de la producción de Honduras. Por eso es que es famosa esa marca de Banana Republic, aunque no lo crean, sale de Honduras. Porque la mayoría de la producción de banano de Centroamérica era de Honduras. No es de Costa Rica, como muchos dicen o muchos creen, no, es de Honduras. Y entonces se crearon estos sindicatos, obligaron a nuestros honorables diputados en aquel momento a crear el Código de Trabajo. Entonces, cuando ustedes miran el 1 de mayo, esas celebraciones que salen a marchar muchas personas, es admirable. Yo cometí el error cuando era más joven de reírme y decir que hacen esto en un día que todo el mundo va al cine, un día que todo el mundo está con su familia, que hacen esto marchando, agarrando sol. Bueno, realmente es admirable, porque primero el 1 de mayo es el Día Internacional del Trabajo, no solo en Honduras, el Día Internacional del Trabajo. Y esa gente lo que está celebrando son los logros laborales que tuvieron nuestros antepasados. Por eso han escuchado una frase ustedes que le llaman conquistas laborales. Esas conquistas laborales son precisamente esto, es esta legislación, es el Código del Trabajo. Y a raíz del Código del Trabajo nacen otras leyes. ¿Qué leyes? Les hablaba el abogado Fabricio: Ley Marco de Protección Social, Ley de Inspección de Trabajo, Ley de Empleo por Hora, Ley del 13º y 14º mes de salario, Ley del 7º día, en fin, toda la legislación laboral que existe en el país. Y por último habla de la seguridad social. No se preocupen, el empleo por hora también cubre el seguro social de los empleados. No solo es aquel empleado permanente que como es gerente de recursos humanos o como es gerente financiero, CEO, CFO, como le quieran llamar, tiene entonces seguro social. No, no, no. Los empleados por hora también. Y una pregunta muy común, lo hablaba precisamente en una reunión que tenía con Fabricio hace unos momentos, decía: abogado, ¿y qué pasa si el patrono solo me contrata por 2 horas? 2 horas lunes, 2 horas martes, no se puede. De antemano no se puede. La ley viene a proteger al trabajador y le dice que tiene que por lo menos contratarlo 3 horas diario. Por lo menos. O sea, 3 horas lunes, 3 horas martes. Ahora, fíjense bien, difícilmente va a pasar eso. Difícilmente un patrono lo va a contratar por 3 horas. Sí, muy probable por 4 horas, porque eso es lo que se conoce en Estados Unidos o aquí como trabajo a medio tiempo. No sé si ustedes han escuchado los gringos que hablan y dicen el part-time. Ese es trabajo por hora. Claro, con una diferente legislación. Fabricio, por favor, ya, mira, no se preocupen. La siguiente diapositiva. ¿Qué otro derecho? Bueno, se goza del beneficio por fallecimiento natural del trabajador. Eso no aparece tanto en la ley de empleo por hora, pero sí en el Código del Trabajo. Si el trabajador se muere, la familia directa, que de acuerdo al Código Civil es la esposa y los descendientes en tronco para abajo, que son los hijos, tienen derecho a una indemnización que es equivalente a 620 días de salario. ¿Okay?
eso es, si no me equivoco, son un poquito como año y medio, algo así, no recuerdo, no he hecho la suma, pero por ahí, como 2 años. Bien, el trabajo efectivo que se ejecute fuera de los límites de la jornada ordinaria constituye también tiempo extraordinario. O sea, si viene y contratamos, por ejemplo, a Elena Calix, la contratamos por 4 horas diarias, o sea, de 8 a 12, y resulta que yo soy el patrono de Elena Calix y Elena trabajó hasta las 2 de la tarde, eso significa que a Elena Calix esas 2 horas hay que pagárselas como horas extras. O sea que ese mismo beneficio ya lo tiene el Código de Trabajo, también se lo da la Ley de Empleo por Hora. Goza de los beneficios del contrato colectivo, no voy a profundizar en eso. Cuando hay un contrato colectivo es cuando hay un sindicato en una empresa. Entonces, goza de los mismos derechos del sindicato. Al día de hoy nunca he visto un sindicato, no tengo tanta experiencia en temas de sindicales, pero nunca he visto un sindicato donde exista empleo por hora. Han de haber, segurísimo que han de haber. El beneficio de 1 o 2 salarios cuando la contratación exceda de 1 año. Bueno, cuando exceda de 1 año y deciden no continuar con la contratación. Aquí hay un beneficio no habitual, para nada. Que la ley viene y protege más. Esta es otra conquista que nace a través de una conquista del Código del Trabajo. O sea, esta es una reconquista. ¿Por qué? Porque el empleo por hora ya le está pagando su prestación a usted por hora. Acuérdense del 20%, del 16 de treceavo, 16 del 16% que incluye treceavo y catorceavo, perdón, y el 4% de compensación no habitual que es la cesantía. Pero además, si usted tiene 1 año de trabajar en la empresa y el patrono decide despedirlo, o sea, no renovarle el contrato por hora, entonces usted va a recibir como bonificación, ojo, bonificación, no pago de prestaciones, va a recibir el equivalente a un salario de lo que ganaba los últimos 6 meses, promediado de lo que ganaba los últimos 6 meses. Si usted trabajó 2 años, entonces va a recibir, y lo despidieron, entonces va a recibir un beneficio equivalente a un salario y medio basado en los últimos 6 meses de trabajo. Y si usted trabajó 3 años y lo despidieron, entonces usted va a recibir el equivalente a un beneficio de 2 meses de salario basado siempre en los 6 meses de trabajo. Ahora, aquí hablamos, siempre ha sido una discusión con Fabricio y lo hablamos varias veces, es aquí hay un vacío legal, aquí hay una laguna, como se le dice, como le decimos nosotros los abogados. El Código del Trabajo establece que cuando los contratos son por tiempo definido, no pueden pasar más de 1 año. Pero esta ley le está dando el beneficio al patrono de que usted puede trabajar hasta 3 años por tiempo definido. ¿Por qué definido? Porque es por hora, ya está definiéndolo. Pero esta ley le da un beneficio de que si yo despido a Fabricio Flores por trabajar 3 años, yo le voy a pagar el equivalente a 2 salarios, siempre basado sobre los 6 meses. Y por último, preferencia para la contratación permanente siempre y cuando cumpla con el perfil de la plaza vacante. Eso es algo que se nos ocurrió a nosotros. ¿Por qué? No es que esté en ley, sino que, lógicamente, si yo soy el patrono y yo tengo a Ilse Elizabeth trabajando conmigo ya por 2 años y ya definitivamente yo necesito contratar una plaza permanente, no voy a ver para los lados, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a ir a buscar a Tecoloco, a Manpower, a todas estas empresas de talento humano, si el talento lo tengo en la misma empresa, que en este caso sería, en el ejemplo que le mencionaba, Ilsi? Entonces mejor la contrato a ella y le cambio su modalidad de contrato. ¿Qué significa eso, abogado? Que ella perdió sus prestaciones. Ojo, ojo que ahí hay un tema delicado. Ella no pierde su antigüedad, simplemente tuvo un cambio de contratación, cambio de modalidad de contrato. Por favor, Fabricio, la siguiente. Y ahora vienen las desventajas, y con esto son 2 diapositivas y prometo que termino. ¿Cuáles son las desventajas? Porque como en todo, está el lado bueno y está el lado malo. Primero, verdaderamente no hay una estabilidad laboral, porque usted ya sabe cuándo va a dejar de trabajar. Y si a usted lo contrataron por 2 meses en empleo por hora, y a los 2 meses, Wanda, que fue la que los contrató así, decide ya no más, bien, ya no más. ¿Y saben qué? No solo ya no más, sino que se va sin un 5. ¿Por qué sin un 5, abogado? Porque ya va pagada sus prestaciones. Ese 16%
Y ese 4%, que juntos suman un 20%, son precisamente sus prestaciones e indemnizaciones laborales adelantadas. Por eso es que es un beneficio también para el patrono, porque se despreocupa del pasivo laboral. Hijo, hay que pagarle prestaciones. No, 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 ya no, si ya las paga mensual. Las paga por cada hora de trabajo. Entonces, esa es una debilidad, ¿verdad? Cuando me refiero a debilidad es que, que realmente, pues, no tiene prestaciones, salvo que trabajó 1 año, 2 años o 3 años. ¿Ya? El otro es que no obligatoriamente la empresa lo va a contratar por 8 horas. O sea que indirectamente, no directamente, indirectamente, no gana el salario mínimo. Esa es otra ventaja para el patrono, porque el patrono no está obligado para contratarlo 8 horas. El patrono perfectamente lo puede contratar medio tiempo, o lo puede contratar por 5 horas, o por 6 horas, o por 7 horas, o por 8 horas. Ahora no haría sentido, salvo que el patrono lo que quiere, como hacen muchas empresas, es adelantar sus prestaciones. Entonces yo, si fuese patrono, que este es algo que desconocen, la mayoría, se lo digo por experiencia, se han fijado muchas empresas que deciden liquidar anualmente a los trabajadores, que dicen, bueno, 31 de diciembre recibís tu aguinaldo y ¿cómo recibís tu treceavo y además recibís tu liquidación. Para que el siguiente año, si la empresa quiere despedirlo, lo despide y ya. Esa es una mala movida y lo hemos visto en los juzgados con Fabricio. ¿Por qué? Porque la antigüedad no se pierde nunca. El empleado sigue siendo empleado. Porque no es que lo despidió el 31 de diciembre y lo recontrató el 1 de enero. No, simplemente le pagó su cesantía, pero el empleado sigue, ya cumple el año de trabajo. Entonces, la mejor manera para hacer eso, y que lo desconocen muchos patronos, pero que ahora ustedes lo conocen, si han puesto atención, es que mejor le pago las 8 horas diarias en un empleo por hora y el día de mañana que la quiero despedir, la despido sin preocuparme de pagar prestaciones. ¿Por qué, abogado? Porque la hora ya va pagada. Porque la hora tiene una compensación del 20% más, que es el treceavo, catorceavo y la cesantía. Y la movilidad laboral es reducida. Es posible que los patronos no ofrezcan los mejores puestos a los de empleo por hora. Eso es muy cierto. Ustedes no van a ver un gerente de recursos humanos, difícilmente. Yo ahora tengo que 2006, 14, 15 años de ser abogado. Bueno, y la ley tiene que 6, 7 años. Nunca he visto un gerente de recursos humanos, nunca he visto un gerente que verdaderamente sea un empleado basado en la ley de empleo por hora. Ha de haber, pero muy poco, ¿verdad? Muy poco. Entonces, esa es una debilidad. Bueno, no una debilidad, es una desventaja para el trabajador que no tiene un trabajador permanente, porque el trabajador permanente ya puede ser gerente, puede ser todo. Entonces, yo les aseguro que si ustedes van a hacer, si ustedes como empleados están bajo un empleo por hora y los quieren contratar como gerentes de recursos humanos, por ejemplo, les van a cambiar la modalidad de contrato y se los van a pasar por tiempo indefinido. Es lo correcto pensando como abogado, es lo correcto pensando como empresa, porque yo no puedo tener ese riesgo de tener un empleo por hora a un gerente, ¿verdad? Además que le estoy pagando las prestaciones. Entonces, un gerente no gana el salario mínimo, ¿verdad? Empezando por ahí. Siguiente, Fabricio, por favor. Bien, altos porcentajes, otra desventaja, altos porcentajes de contratación bajo esta modalidad. Bueno, no sé qué tan fuerte será esta desventaja, pero una empresa, si es un call center, por ejemplo, y aquí que sobran los call centers, no es ni siquiera necesario nombrarlos, pero mucha gente no les parece. Yo les voy a decir mi opinión, porque he sido abogado de call centers y tanto Rosa como Fabricio también. Los call centers generan mucho empleo al país. Y es bueno que existan call centers, porque los call centers, ¿cuál es la ganancia? Que los call centers no pagan impuestos en el país, no pagan impuestos, entonces están bajo un régimen tipo de zona libre, ¿verdad? Para que más o menos me entiendan, no voy a entrar a ese tema tributario, pero entonces eso hace que haya atracción de empleo. Entonces los call centers tienen el derecho de que el 100% de sus empleados sean por hora.
Entonces pueden venir y de la noche a la mañana despedirlos a todos. Sí, sí puede pasar. ¿Por qué? Porque ellos no están incumpliendo nada. Están pagando por hora ese 20% que es el pasivo laboral. Y otras empresas están autorizadas hasta el 40%. Y si quisiéramos más, si fuésemos empresarios y queremos más, entonces perfectamente podemos, a través de un profesional del derecho, o sea, a través de un abogado, meter una solicitud pidiendo que por necesidad quieren contratar más empleados por hora. Y se los aseguro que el Ministerio de Trabajo se los va a aceptar. ¿Por qué? Porque no hay empleo en el país. No sobra el empleo como uno cree. En el Ministerio de Trabajo hay una área de desempleo, hay donde uno llena como estas oficinas de talento, pero o sea, no hay, las filas son enormes. No sé cuál fila es más larga, si la de desempleo o la de gente calculando sus prestaciones porque los han despedido, sobre todo en pandemia. O gente pidiendo citatorias en el Ministerio del Trabajo para que vayan a citar, valga la redundancia, a los patronos para que les paguen sus prestaciones o por lo menos para que las vayan a negociar. Pero la gente está sin pisto, sin plata, sin dinero. Y permite la contratación de trabajadores por jornadas completas. Ello desnaturaliza la regulación que mencionábamos del artículo 47 del Código de Trabajo. Siguiente, Fabricio. Y bueno, estamos abiertos no solamente en este momento, sino que, como les mencionaba, tanto el abogado Fabricio como la abogada Rosa y otro equipo que tenemos, pues somos varios abogados en la firma, estamos dispuestos a atender todas sus consultas, tanto en materia laboral en este momento como otras en los diferentes rubros del derecho. Hagan todas las preguntas que ocupen, no necesariamente tienen que ser en materia de empleo por hora o trabajo y seguridad ocupacional. Muchas gracias. Gracias, abogado Andrés, y gracias, abogado Fabricio. Bueno, no sé si tienen preguntas, pueden habilitar el micrófono y hacer las preguntas directamente a los abogados. Buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy interesante. Felicidades. Yo creo que no había recibido una charla tan práctica, ¿verdad? Solo tengo una pequeña pregunta. En el caso del contrato por hora, bueno, ya quedé claro que va a la seguridad social. También incluye la responsabilidad, digamos, de cotización al RAP o al INFOP también. Adelante, Fabricio, si quieres contestarla. Sí, en este sentido, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que tener como referencia en estos casos es que cuando nos hablan de seguridad social, nos habla tanto de la protección social del seguro, es decir, régimen de enfermedad, maternidad y todas estas cuestiones, y también nos habla de la previsión social, ¿verdad? Que es, por ejemplo, el RAP. Las empresas actualmente tienen obligación de inscribirse tanto al seguro como al RAP. Hay empresas que no lo hacen. Esto puede ser muy perjudicial, ¿verdad? Porque los trabajadores tienen este derecho en base a la Ley Marco de Protección Social, ¿verdad? Entonces, sí, los que están contratados por hora también tienen derecho a que se les afilie al RAP. Ok, gracias. A la orden. Buenas noches. Con respecto a lo de teletrabajo, había mencionado que no tenía ningún documento para leer, pero ¿no hay algo que se puede leer para tenerlo uno tangible? Sí, de hecho, el decreto PCM 031-2020 en su artículo 8 establece ya cuáles son la autorización para el teletrabajo, ¿verdad? Pero mi recomendación para que si ustedes quieren empaparse un poco de cómo funciona en otros países, por ejemplo, en Argentina ya se está discutiendo una nueva ley de teletrabajo que a mi parecer es bastante completa, pero todavía no se ha aprobado. En Costa Rica ya hay una ley, pueden buscarla en internet sin ningún problema, para que miren cómo estos países ya están un paso más adelante que nosotros en este tipo de legislación, ¿verdad? Que garantiza una protección más amplia a los trabajadores, ¿verdad? No entender el trabajo nada más como la oficina o la planta o el lugar donde yo voy físicamente a trabajar, también
comenzar a entender, y esta pandemia nos ha obligado en Honduras, que el hogar también puede ser un centro de trabajo, sin obviamente abusar los patronos de ese hecho, ¿verdad? De querer tener a los empleados disponibles el 100% del tiempo. Y también nosotros como trabajadores no ser desleal con nuestro patrono, porque él confía en que nosotros estamos desarrollando la labor, ¿verdad? Pero para lectura recomendada, esas dos, la ley de teletrabajo en Argentina y la ley de teletrabajo en Costa Rica. Yo quisiera, excelente Fabricio, yo quisiera ampliar un poquito en ese tema, porque si bien es cierto el artículo 8, para decírselo en palabras sencillas y no de abogado, es el único artículo referente a la ley de la ley de teletrabajo, o sea, que no es una ley, es un artículo. Pero aquí se va a dar un suceso muy importante, tal vez no ahorita, ya cuando medio estemos fuera de pandemia, que no sé cuándo va a ser eso, pero la mayoría de las empresas donde hay tecnología, ¿verdad?, que son casi todas, están teniendo problemas con el teletrabajo. Y el problema mayor, lo mencionaba Fabricio en su ponencia, es que ¿qué pasa si se le ve el internet? ¿Verdad? ¿Qué pasa si al trabajador se le ve internet? ¿Está obligado el trabajador a tener internet en su casa? Y el Código de Trabajo menciona que las herramientas del trabajo, quien las pone es el patrono, no el trabajador, ¿verdad? Y eso no aparece en el artículo 8. El artículo 8 indirectamente lo dirige al Código del Trabajo. Y dentro del Código del Trabajo, en sus artículos del 90 en adelante, les menciona las obligaciones tanto del trabajador como del patrono. Y una de las obligaciones del trabajador es estar disponible para el patrono. Y una de las obligaciones del patrono es darle las herramientas de trabajo al trabajador. Y entonces aquí nos hacemos la gran interrogante. ¿Y si se ve el internet? ¿Qué problema? No asististe a la reunión y vos decís que se te fue el internet. ¿Cómo prueba el patrono que no se le fue el internet? ¿Cómo prueba en un juicio eso? No hay forma. Entonces, es un vacío enorme, y por eso Fabricio mencionaba esta legislación argentina, Costa Rica y Panamá, de hecho, que tienen legislación propia de teletrabajo, que es sumamente necesaria. Y para que lo sepan, y aquí sí es una crítica a nuestros legisladores, están más pendientes de la ley, de esta ley electoral, para ver quiénes van a salir y quiénes no. Pero el problema más grande del país, bueno, la corrupción y todo eso que se origina de ahí mismo, es precisamente que no tenemos una ley que proteja, o sea, ni al patrono ni al trabajador. Está abierto esto. O sea, realmente está abierto porque no, o sea, el teletrabajo tenemos que ir a basarnos en legislación de otro país para entenderlo, pero aunque nos basemos en otro país, no aplica acá. Entonces, si a ustedes le preguntan, ¿hay ley de teletrabajo en Honduras? Desgraciadamente la respuesta es no. Y entonces, ¿cómo está regulado vos? ¿Qué pasa si te peleas con tu patrono o te peleas con el trabajador? Bueno, código de trabajo. ¿Cómo aplicarlo? Ese va a ser un trabajo, como decimos vulgarmente, chamba de un juez o de una jueza. ¿Cómo aplicar eso? Y se los aseguro que por experiencia, ellos van a aplicar lo que dice el Código de Trabajo, y el Código de Trabajo viene en protección del trabajador. Entonces, eso es muy importante que lo tomen en cuenta, que Honduras necesita de una ley propia de teletrabajo. Y así no lo hicieron ahorita. O sea, yo creo que sí la van a hacer. Yo estoy casi seguro que la van a hacer, pero tal vez no ahorita. Tal vez va a pasar un año. Solamente quería agregar eso. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Bueno, ahorita que están hablando del tema de la legislación argentina, ahora este mes de noviembre vamos a tener un encuentro con unas empresarias de Argentina y mujeres y negocios, y creo que todos estos temas que ahorita están pues a flor de piel, ¿verdad?, van a ser, van a poder ser abordados en este encuentro que vamos a tener, donde van a poder intercambiar pues, buenas prácticas, inquietudes y cómo se están manejando, por ejemplo, las leyes ahorita de teletrabajo y otros temas similares, empresarias de Argentina y empresarias de aquí Honduras. Entonces también para que tengan pues pendiente, ¿verdad? Que dentro de poco pues viene una actividad
que va a abordar toda esta temática. No sé si alguien más tiene alguna otra interrogante. Bueno, igual, gracias, abogados. Yo sé que Si uno necesita preguntas de ustedes, tienen teléfonos, a donde uno puede consultarles como abogados. Sí, yo les voy a pasar, bueno, no sé, a ver si les puedo escribir. Ellos pueden pueden verlo en el escribir chat. por el chat. Sí, Denme ellas un pueden ver el segundito. chat. Ok, denme un segundito, que créanme que yo no soy el más tecnológico, pero aquí lo voy a poner. Fabricio, haceme el favor también de poner tu correo, ¿verdad? Otra cosa, ¿cómo podríamos ver ese PCM? ¿Dónde podríamos conseguir ese PCM? Nosotros se lo podemos compartir también, no se Por preocupe. favor. Solo eso es para cultura general, porque es algo tan actual. Con muchísimo gusto. Ahí Por están favor, ambos correos de nosotros. por favor. ¿Ustedes están en Tegucigalpa? Sí, estamos basados en Tegucigalpa. Nuestra firma tiene oficina en San Pedro Sula también, pero nosotros, el departamento laboral está en Tegucigalpa. ¿Cómo se llama su firma? La firma se llama EY, es una firma en inglés, se llama Ernst Young, EY Law, que significa bueno, Ernst Young legal. ¿Verdad? Y es que es una firma que tiene múltiples servicios a nivel mundial. En Centroamérica tiene su casa matriz en Costa Rica y gracias, ahí está el nombre. Y nosotros somos del área del departamento legal como línea de servicio. Sí, es una firma de contabilidad también, ¿verdad? Ernst Young. Sí, es una firma auditora, una firma de impuestos, una firma legal, es una firma de asesoría corporativa, etcétera. Tenemos muchas líneas de negocios. La línea de negocios de nosotros es la de legal. Muchas gracias. Mucho gusto. Bueno, si ya no tienen más preguntas, pues me queda agradecerle a abogado Andrés, abogado Fabricio, abogado Rosa, a las chicas que se conectaron por estar hoy de nuevo aquí en este taller, ¿verdad? sobre salud y seguridad ocupacional. Gracias por acompañarnos y pues quedo el micrófono para que los abogados puedan despedirse. Bueno, Wanda, muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos más que contentos de apoyar o devolver algo a la comunidad, pues, sobre todo a estas mujeres emprendedoras, ¿verdad? Que demuestran, pues, que hoy en día la mujer es mucho más activa en las economías de los países, en las economías de todas las sociedades del mundo. Felicitarlas por este esfuerzo que hacen, pues, por prepararse, por conocer el mundo de los negocios, por conocer de la legislación, por ver cómo este tipo de normas afectan a sus negocios, cómo afectan a sus emprendimientos. Siempre es bueno saber de todo un poco, ¿verdad? Aunque no lo abarquemos todo, es bueno conocer cómo nos afectan directa o indirectamente, ¿verdad? Yo los invito a que continúen en estos proyectos de mujeres y negocios y como les digo, un placer para mí y para nosotros como EY Law, pues estar ayudándoles, aunque sea con estas capacitaciones, ¿verdad? Estamos muy contentos. Gracias. De mi parte, pues agradecer la oportunidad, licenciada Wanda, y a la abogada Rosa Lacayo. Realmente tienen un bonito grupo de mujeres emprendedoras. Definitivamente no puedo más que hacer eco a las palabras de Fabricio, ¿verdad? Las mujeres son hoy en día muchísimo más emprendedoras y siempre han sido más ordenadas que nosotros los hombres. Las invito, perdón, a que sigan haciendo este tipo de eventos. Es sumamente importante conocer qué va a pasar con esta pandemia. Yo sé que muchas firmas y muchas empresas en general están haciendo programas de fuerza mayor, caso fortuito, suspensiones laborales y cosas que ya hasta nosotros los mismos abogados laboralistas ya nos tienen un poquito cansados. Pero todo lo que tenga que ver con qué es lo que viene en el futuro. Nosotros en la firma decimos what's next, qué es lo que viene. No lo sabemos, o sea, si la última pandemia ninguno de nosotros estaba vivo. Entonces, todo lo que ustedes puedan emprender, no tengan miedo al éxito. Yo les doy ejemplos. Hemos tenido clientes que empezaron pagando, o sea, el mejor ejemplo es Hugo, realmente, o sea, es el único que se me viene a la cabeza ahorita, ¿verdad? Pero empresas chiquititas que han emprendido, que fueron pioneros en su negocio
y salieron adelante. Yo tal vez, yo soy bien conservador, no soy así, pero sí he visto crecimiento en empresas. Y entonces yo, como decía Fabricio, les invito a que sigan emprendiendo con este grupo importante de mujeres de negocios. Muchas gracias por la oportunidad y por aguantarnos 2 horas en un viernes. Gracias, abogado. Gracias, abogada Rosa, que también sé que está en la llamada. No sé si la abogada quiere agregar algo. Hola a todas, pues sería quitarles más del tiempo que tienen, ¿verdad? Tiempo para estar en familia y descansar, pero no, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación, Wanda, a seguir siendo parte de estas capacitaciones y esperamos seguir aportando a la formación y al mejoramiento del conocimiento a las emprendedoras, ¿verdad? Éxitos a todas, buenas noches y feliz fin de semana. Bueno, buenas noches. Igual Muchas feliz fin de gracias. semana a todas y a Gusto, todos. felicidades a todas. Gracias.